Uno de los misterios recientes, más enigmáticos y difundidos, es el de las apariciones de Mothman, o el hombre polilla, un extraño ser cuya aparición mucha gente cree que se suele dar de manera premonitoria, de alguna catástrofe o de avistamiento ovni. Las primeras noticias de avistamiento de esta extraña criatura datan de 1960 y tienen su origen en Constantine, Virginia, Estados Unidos, donde un padre y su hija viajaban tranquilamente en su coche, cuando se toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros, de grandes e hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero los marcaría de por vida. Sus siguientes apariciones fueron en noviembre de 1966, y cuando los testigos repitieron la descripción calcada de la criatura avistada 5 años atrás, la leyenda comenzó a extenderse por la zona como la pólvora. El 1 de noviembre, un vecino de la ciudad de Charleston, que se identificó como Richard West, comunicó a la policía que un ser alado, con un aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 metros de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana. El 12 de noviembre de 1966, cerca de Clendenin, en Virginia, 5 hombres se encontraban en el cementerio local, preparando la fosa para un entierro, cuando algo que parecía un ser humano despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas. Los hombres estaban confundidos, pues no parecía ser un pájaro, sino más bien un hombre con alas. La noche del 14 de noviembre, 2 parejas formadas por Roger y Linda Scarberry y por Steve y Mary Mallette, que paseaban en coche en Point Pleasant, junto a unos depósitos militares, conocidos como TNT, observaron como una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda, y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. Al percatarse de esto, aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 km/h, la criatura los seguía de cerca, y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche, y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura, solo con un fino chirrido, similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser que desapareció. El sheriff, al escuchar a los testigos, se desplazó de inmediato a la zona, que albergaba una fábrica de explosivos, así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos. Pero no se encontró nada, tan solo una leve interferencia en su radio. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararon poco después los testigos. A las 10:30 de la noche, Newell Parwike, un contratista local que vivía en Salem, a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro, llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero, por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, Newell vio a Bandido ladrándose al granero, que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio 2 círculos de color rojo que comparó con reflectores de una bicicleta. El perro salió disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo. Lo vi entre las sombras, era como si hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con 2 terribles ojos rojos. Al día siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en la que varios testigos contaron lo que habían visto. Fue bautizado inmediatamente como Mothman, u hombre polilla. La histeria se desató. Decenas de personas confesaron haber sido testigos del Mothman, y la periodista Mary Hire comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y comenzó a investigar, hasta que recibió la visita de 2 extraños hombres de negro, que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Mary aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía cómo el puente Silver Bridge, que se sitúa en la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba,
La siguiente persona que se llevó el susto de ver al ser extraño al lado fue Marcella Bennett, quien observó con nitidez cómo una figura humanoide de color gris se levantaba del suelo detrás de su vehículo. La impresión que le causó aquel ser fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos ubicados en el torso tan penetrante, que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos, a las 7:15 de la mañana, un testigo declaró que cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo se elevó verticalmente desde el suelo y se abalanzó contra su coche, aceleró, pero el Mothman lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Al día siguiente, Brooke Foster observó la criatura fuera de su casa y el 27, la joven Connie Carpenter vio como un hombre vestido de gris desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su coche. Junto a las apariciones del Mothman se multiplicaron también los avistamientos de ovnis y la presencia de unos extraños hombres vestidos de negro. Casualidad o no, los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967, cuando el puente de Silver Bridge, de 700 metros de largo que cruzaba el río Ohio, se desplomó, acabando con la vida de más de 46 personas, como sucedía en el repetitivo sueño de Mary Hare, que asombrosamente se encontraba en ese momento en el puente junto a varios testigos. El Mothman nunca más volvió a ser visto allí. Si te gustó el video, no te olvides de comentar y dejar un like. Y si quieres conocer más historias, suscríbete a nuestro canal. Te esperamos. Un saludo para mi suscriptor Aleir Ayala. Otro saludo para Alexander Sayan. Pueden seguirlo en su cuenta de Instagram como Alexander2777 Sayan. Muchas gracias.